Bueno, vamos a ver ahora con ejemplos cómo realizar copia de seguridad con Linux, ¿no? Con Linux vamos a utilizar la herramienta tar, ¿no? Entonces, utilizamos el comando tar que nos va a permitir crear pues, un único archivo que contenga todos los datos y además nos va a permitir comprimirlo en diferentes formatos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar aquí la compresión bzip2, ¿no? Que es una de las que más comprime y, y bueno, hay que ver que los archivos comprimidos con bzip2 suelen llevar la extensión .tar.bz2, ¿no? Pues bueno, para realizar una copia total, lo único que teníamos que hacer, contar, es ejecutar tar -jcpvf y el nombre del archivo, que lo vamos a llamar copiatotal.tar.bz2 y los directorios que vamos a copiar, ¿no? Si miramos las opciones que tenemos, pues con J nos va a permitir comprimir y descomprimir utilizando bzip2, le vamos a decir qué algoritmo de compresión vamos a utilizar, con "-c para crear un archivo, con P para conservar los permisos de todos los directorios y ficheros que vamos a copiar, con V nos va a mostrar los archivos que se están añadiendo a la copia y con F le vamos a indicar que se va a hacer en un archivo la copia, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que necesitamos para hacer una copia de seguridad. Para extraer los archivos que contiene el archivo tar.bz2, pues lo único que tenemos que hacer es un tar -jxpvf y indicar pues, el nombre del archivo, ¿no? Entonces, pues la única diferencia con respecto al realizar la copia es que en vez de C utilizamos la opción X, que es la de descomprimir, la de extraer ficheros, ¿no? Si solo quisiésemos extraer un archivo del fichero comprimido, pues igual, le pondríamos la opción de comprimir y indicaríamos la ruta del archivo dentro del fichero donde está copiada, de la estructura de fichero que se ha copiado, la ruta del archivo y el nombre del archivo. Y ya está, y se extraería solo ese archivo. ¿Que queremos ver una lista de todos los archivos que contiene el tar? Pues con t, el parámetro t nos va a mostrar el contenido del archivo, ¿no? -jtvf nos mostraría pues el contenido de los archivos tiene copia total.tar.bz2. Bueno, ¿cómo realizamos backups incrementales con Linux y con tar? Bueno, lo primero que hay que tener pues, es una copia completa, ¿no? Como ya sabemos. En este caso, pues lo que vamos a hacer es realizar copia de seguridad del directorio /var /www, donde tenemos pues todos nuestros sitios web, ¿no? Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un backup total, ¿no? Y lo vamos a hacer con la opción "-g", para indicar cuál es el fichero snapshot, ¿no? El fichero snapshot lo que va a hacer es guardar los metadatos que van a informar sobre los cambios que han ocurrido en el directorio, ¿no? Entonces, si ese fichero en el momento de realizar la copia de seguridad no existe, pues se creará, ¿no? Entonces, será el archivo que se lea cuando se haga el backup incremental, ¿no? Entonces, no va a hacer falta tener ese archivo. Entonces, nosotros para realizar la copia de seguridad, lo que vamos a hacer pues es -jcpvf, que eso ya hemos comentado, los parámetros lo hemos visto, ¿no? Y vamos a decirle pues que al fichero vamos a llamar full backup, le vamos a incluir la fecha del día en el que hacemos la copia de seguridad, ¿no? Con el comando date, .tar.bz2 y vamos a indicarle cuál es el fichero snapshot, ¿no? Que lo vamos a llamar, pues lo vamos a guardar en backups, history, backup.snap, ¿no? Y le decimos que queremos copiar todo el contenido de /var /www, ¿no? Bien, si el fichero este no existe, lo que se va a hacer es una copia de seguridad total y se creará el fichero. En caso de que exista este fichero, ¿vale? Porque no ha sido eliminado o porque ya se ha creado antes con una copia total, pues en este caso de aquí podríamos hacer una copia incremental, lo vamos a llamar inc backup con la fecha del día, ¿no? Para tenerla almacenada, indicando también el nombre del fichero y lo que nos haría sería una copia incremental. ¿Y cómo lo hace? Pues se va al fichero, lee y a partir de la información que tiene este fichero, pues genera la copia incremental. ¿Que queremos hacer una copia diferencial? Pues para esto tar dispone con la opción "-n", que le va a decir a tar que solo archiva aquellos datos que han sido cambiados o agregados desde una determinada fecha hasta la fecha de ejecución del comando, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo en el que si realizamos el backup total el 9 de febrero y el día en el que se realiza el backup diferencial es el 11 de febrero del mismo año, pues habría que poner lo siguiente, ¿no? Pues entonces, primero, para crear la copia el día 9, pues se habría ejecutado pues una copia total, ¿no? Un tal -jcpvf, full backup, y la fecha que vamos a utilizar para tener identificado el fichero, ¿no?
y el directorio al que le vamos a realizar la copia de seguridad. El día 11 queremos realizar la copia diferencial. Vale, pues para realizar la copia diferencial, pues haríamos lo mismo, ¿no? Lo único que incluiríamos al final el "-n". El "-n" le vamos a decir que copie todo desde el 9 de febrero de 2020. ¿Vale? Entonces nos copiaría todas las modificaciones que se han realizado desde esta fecha. Si posteriormente volviese a crear otra copia diferencial, ¿vale? Con fecha de 9 de febrero de 2020, pues contendría obligatoriamente los datos reflejados aquí, ¿no? Porque esta es previa y como hemos dicho, el diferencial lo único que hace es copiar todo desde la total, pues de esta manera tendríamos que todos los datos de la última diferencial que se ha realizado, ¿no? Y con esto pues ya tendríamos las copias incrementales también realizadas, ¿no? Bien, perdón, las diferenciales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a programar las copias, ¿no? Porque de otra forma tendríamos que estar ejecutando las copias una a uno, ¿no? Pues para eso en Linux podemos hacer uso del cron, ¿no? Podemos crear una serie de scripts con permisos de ejecución para realizar cada tipo de copia, ¿no? Y luego podemos añadirlos al cron tab, con cron tab -c, ¿no? Bueno, pues para recordar así un poco por encima cómo funciona el cron, pues en el fichero cron tab -e, si hacemos cron tab -e, nos encontraríamos con el fichero del cron, donde sabemos que donde están los asteriscos, pues cada uno representa un periodo de tiempo determinado, ¿no? El primer asterisco hace referencia a los minutos, el segundo a las horas, el tercero a los días del mes, que van del 1 al 31, el cuarto a los meses, y luego tendremos los días de la semana, que va de 0 al 7, teniendo en cuenta que tanto el 0 como el 7 se corresponden con el domingo, ¿no? Bueno, aquí falta que habría que incluir el nombre el nombre del usuario que va a ejecutar el cron tab, que se va a ejecutar, ¿no? Y luego sería el comando de ejecución. Lo normal sería que en vez de poner el comando, pues poner un script, ¿no? En el que queramos que se ejecute y dentro poner el comando entero, ¿no? Entonces, algunos ejemplos para ejecutar el cron tab, ¿cómo se daría? Pues si ponemos 0019 asterisco 2 asterisco asterisco, pues todos los días a las 7 de la tarde se ejecutaría este script, ¿vale? Si pusiésemos 0019 asterisco asterisco 0, pues todos los domingos a las 7 de la tarde. El 0 se corresponde con el día de la semana, aquí, ¿vale? Este asterisco se corresponde con el mes, como no lo indicamos serían todos los meses. Este asterisco se corresponde con el día de la semana, como lo indicamos todos los días de la semana, y el 19 se corresponde con la hora, las 19 horas, y los minutos 00 aquí, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos, pues eso, que todos los domingos a las 7 de la tarde, pues se ejecutaría este script consulta.sh. ¿Que queremos ejecutar todos los 4 de febrero a las 7 de la tarde? Pues ya sabemos que a las 7 de la tarde sería 0019, ¿vale? El día del mes sería 4 y el mes sería 2. El día de la semana, pues asterisco, nos da igual el día de la semana que sea, que todos los 4 de febrero se ejecutaría la consulta. También tenemos algunas cadenas de texto que están reservadas para ejecutar procesos durante determinados periodos, ¿no? Por ejemplo, @reboot se ejecuta una vez y nada más iniciarse el equipo. Cada vez que se inicia el equipo se ejecutaría un script, así, ¿no? Con él. Luego tendríamos el yearly, que se ejecuta solo una vez al año, ¿vale? El monthly, que se ejecuta una vez al mes y el primer día. El weekly, que todas las semanas en el primer minuto de la semana. El daily, todos los días a las 12 de la noche. El midnight es lo mismo que el daily. Y el hourly, todas las horas durante su primer minuto. Es decir, podríamos comprobarlo, bueno, pues lo podemos comprobar aquí mirándolo con la estructura del cron tab, pues se puede ver que efectivamente pues hace esto, ¿no? Que pone aquí. Podríamos utilizar esto o podríamos utilizar pues la opción de poner 0011 asterisco para el yearly, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto hemos visto por encima cómo podemos realizar copias de seguridad con TAR y cómo hacer las incrementales y diferenciales también.